Ostentaba el rango de comandante. Eso significaba que era responsable de cientos de hombres y mujeres bajo su mando. Había volado misiones que la mayoría de la gente solo ve en películas. Había servido a su país de maneras que enorgullecerían a cualquier estadounidense. Su pecho lucía medallas que contaban historias de valentía, sacrificio y dedicación. Pero en esa mañana en particular, nada de eso importaría a la persona que estaba a punto de conocer. Collins salió de su casa en un vecindario tranquilo, justo a las afueras de la base naval. Su coche era un sedán sencillo, nada ostentoso. Creía en llevar una vida humilde a pesar de su alto rango. Algunos oficiales conducían coches caros y vivían en casas grandes. Collins era diferente, ahorraba su dinero, daba a la caridad, ayudaba a jóvenes de su comunidad a ir a la escuela. El indicador de combustible en su tablero mostraba que el tanque estaba casi vacío. Necesitaba parar a repostar antes de dirigirse a la base. Había una gasolinera a unas 5 millas de su casa. Había parado allí muchas veces antes. La gente que trabajaba allí conocía su rostro. Siempre le sonreían y le saludaban. Collins entró en la gasolinera exactamente a las 7:45 de la mañana. El sol ya estaba alto, pintando el cielo en tonos naranjas y dorados. Había algunos coches más aparcados en diferentes surtidores. La gente seguía sus rutinas normales, llenando sus depósitos antes de ir al trabajo o a la escuela. Collins salió de su coche. Su uniforme estaba impecable y limpio. Las alas en su pecho brillaban con la luz de la mañana. Su placa de identificación decía claramente Jake en letras negritas. Cualquiera que le mirase podría decir de inmediato que era un militar, un hombre que sirvió a su país. Caminó hasta el surtidor e introdujo su tarjeta. La máquina pitó. Seleccionó el tipo de combustible y sacó la manguera. Todo era normal. Todo era pacífico. Collins no tenía idea de que su vida estaba a punto de dar un giro dramático. Mientras el combustible comenzaba a fluir en su tanque, Collins notó un coche de policía entrando en la gasolinera. Esto no era inusual. Los policías paraban a repostar y a tomar café todo el tiempo. Collins no le prestó especial atención. Simplemente se quedó allí sosteniendo la manguera, pensando en la reunión que tenía más tarde esa mañana. El coche de policía aparcó en un ángulo extraño. No estaba aparcado en un surtidor, no estaba aparcado en un lugar apropiado. Simplemente se detuvo en medio del aparcamiento, como si alguien hubiera frenado en seco. De repente, se abrió la puerta. Salió un policía blanco, con una expresión severa en el rostro. Su placa decía Gary. Llevaba su uniforme completo, incluida su cámara corporal. La pequeña cámara en su pecho estaba grabando todo. Cada detalle de lo que estaba a punto de suceder quedaría registrado en ese dispositivo. Ahora, si alguna vez has estado en algún lugar y has sentido que alguien te miraba, conoces esa sensación incómoda, esa sensación de hormigueo en la nuca. Collins la sintió, giró ligeramente la cabeza y vio a Gary caminando hacia él. No caminando casualmente como alguien a punto de comprar café. Caminando con propósito, caminando con intención. Collins se mantuvo tranquilo. Era un militar. Había estado en situaciones que harían perder la cabeza a la mayoría de la gente. Un policía caminando hacia él no iba a desestabilizarlo. Gary se detuvo a unos 3 pies de Collins. Lo miró de arriba abajo lentamente. Sus ojos se movieron desde los zapatos de Collins, a sus pantalones, a su camisa, a su cara. Lo estudió como alguien que examina una pintura que no entiende. Ahora, aquí es donde las cosas se pusieron feas. Gary empezó a hacer preguntas,
pero no eran preguntas normales. No eran el tipo de preguntas que le haces a alguien con respeto. Eran preguntas llenas de duda, preguntas llenas de sospecha, preguntas que dejaban claro que Gary no creía lo que estaba viendo. Quería saber dónde había conseguido Collins su uniforme. Dijo que se veía raro. Dijo que Collins se veía gracioso con él. Preguntó si el uniforme lo había comprado en una tienda de disfraces. Sugirió que tal vez Collins lo había robado de algún sitio. Insinuó que tal vez Collins estaba fingiendo ser alguien que no era. Collins mantuvo la calma. Explicó que era comandante en el programa de aviación de la Marina. Señaló su placa. Le mostró a Gary su identificación militar. Hizo todo lo que una persona razonable haría en esa situación. Pero Gary no estaba interesado en ser razonable. Permítanme hacer una pausa aquí por un segundo. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien se negaba a creer la verdad sin importar lo que dijeras? Si es así, piensa «entiendo» en tu mente ahora mismo. Porque lo que Collins estaba pasando era exactamente eso. Estaba diciendo la verdad. Tenía pruebas. Pero a Gary no le importaban las pruebas. Gary ya había tomado una decisión. El acoso continuó. Gary hizo comentarios sobre cómo Collins podía permitirse un uniforme tan bonito. Hizo comentarios sobre lo sorprendente que era ver a alguien como Collins en esa posición. Nunca usó palabras directas que fueran obviamente racistas. Era más listo que eso. Sabía que su cámara corporal estaba grabando. Así que usó un lenguaje indirecto. Un lenguaje codificado. El tipo de lenguaje que permite a alguien ser racista sin decir palabras racistas. Pero cualquiera que viera ese video entendería exactamente lo que Gary quería decir. Otras personas en la gasolinera empezaron a darse cuenta. Una mujer que estaba llenando su coche a unos surtidores de distancia miró con preocupación. Un joven que salía de la tienda redujo la velocidad para observar. El empleado de la gasolinera miraba por la ventana intentando averiguar qué estaba pasando. Collins terminó de llenar su tanque. Volvió a colocar la manguera. Tomó su recibo. Estaba listo para irse. Había manejado la situación como un profesional. No había levantado la voz. No había hecho ninguna amenaza. Simplemente se había mantenido firme y había dicho la verdad. Pero Gary no había terminado. Le dijo a Collins que no iba a ir a ninguna parte. Dijo que Collins actuaba de forma sospechosa. Afirmó que había algo malo en la situación y que necesitaba investigar más. Dijo que Collins podría estar haciéndose pasar por un oficial militar, lo cual es un delito grave. Collins no podía creer lo que oía. 23 años de servicio, cientos de misiones exitosas, medallas de honor, y aquí estaba, en una gasolinera, diciéndole que era un farsante. Gary extendió la mano hacia sus esposas. Ahora imaginen la escena. Una mañana brillante en una gasolinera, coches yendo y viniendo, gente viviendo sus vidas normales. Y en medio de todo, un oficial de policía está a punto de ponerle esposas a un condecorado comandante militar porque no cree que un hombre negro pueda ocupar un rango tan alto. La cámara corporal capturó todo. Cada palabra, cada acción, cada momento de esta injusticia estaba siendo grabado. Collins pidió un favor, solo uno. Habló con calma y claridad. Pidió si podía hacer una llamada telefónica antes de ser llevado. Dijo que necesitaba informar a su familia de lo que estaba sucediendo. Dijo que se preocuparían si no aparecía. Gary lo pensó por un momento. Tal vez sintió un pequeño momento de humanidad. Tal vez pensó que le haría quedar bien en la cámara. Sea cual sea la razón, aceptó. Le dijo a Collins que tenía 2 minutos para hacer su llamada. Esta decisión cambiaría todo. Collins sacó su teléfono.
Sus manos estaban firmes, su respiración era calmada. Recorrió sus contactos y encontró un número, pero no era el número de su esposa, no era el número de su hermano, no era el número de ningún miembro de su familia. Era la línea directa con el contraalmirante Thomas Quinn. El contraalmirante Thomas Quinn era uno de los oficiales de mayor rango en la estructura de mando de aviación de la Armada. Era el superior directo de Collins. También era uno de los hombres más respetados de todo el ejército. Cuando Thomas Quinn hablaba, la gente escuchaba. Cuando Thomas Quinn daba una orden, la gente obedecía. Collins presionó el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que Quinn respondiera. Collins explicó la situación de forma rápida y clara. Dio la ubicación exacta de la gasolinera. Describió lo que estaba sucediendo. Dio el nombre del oficial involucrado. La respuesta de Quinn fue inmediata. Le dijo a Collins que se mantuviera calmado. Dijo que la ayuda estaba en camino. Dijo que la situación estaba a punto de ser manejada al más alto nivel. Gary vio a Collins hacer la llamada, pero no le dio mucha importancia. Asumió que Collins simplemente le estaba contando una historia dramática a su esposa. No tenía idea de quién estaba al otro lado de esa llamada. No tenía idea de lo que acababa de empezar. 6 minutos después, 3 sedanes negros entraron en la gasolinera. No lentamente, no casualmente. Llegaron rápido y aparcaron en una formación que bloqueaba toda la salida de la estación. Las puertas se abrieron. Salieron hombres uniformados. Estos no eran soldados regulares, eran oficiales de alto rango del Comando de Aviación Naval. Sus uniformes lo dejaban claro. Las estrellas en sus hombros lo dejaban claro. Las miradas en sus rostros lo dejaban claro. Liderándolos estaba el propio contraalmirante Thomas Quinn. La gente en la gasolinera dejó de hacer lo que estaba haciendo. La mujer en el surtidor se quedó boquiabierta. El joven sacó su teléfono y empezó a grabar. El encargado salió para ver mejor. Todos sentían que algo grande estaba a punto de suceder. La cara de Gary se puso pálida. Miró a los oficiales que se acercaban. Miró las estrellas en sus hombros. Miró las expresiones serias que llevaban. Su mano, que sostenía las esposas, cayó lentamente a su costado. Su actitud confiada de momentos antes desapareció por completo. El almirante Quinn caminó directamente hacia Gary. Sus pasos eran medidos y deliberados. Sus ojos nunca dejaron la cara de Gary. Cuando se detuvo, estaba tan cerca que Gary tuvo que dar un paso atrás. Quinn se presentó con su título completo y rango. Señaló a Collins y explicó exactamente quién era. Describió los 23 años de servicio de Collins. Mencionó las misiones que Collins había completado. Enumeró las medallas que Collins había ganado. Dejó cristalino que Collins Jake no era un oficial cualquiera. Collins Jake era un héroe. Gary intentó explicarse. Se tropezó con las palabras. Dijo que solo estaba haciendo su trabajo. Dijo que tenía que tener cuidado. Dijo que cualquiera podía comprar un uniforme hoy en día, pero sus excusas sonaban débiles. Su voz temblaba. Su cámara corporal seguía grabando. El almirante Quinn le hizo una simple pregunta a Gary. Le preguntó si Gary se había molestado en verificar las credenciales de Collins antes de acusarlo. Le preguntó si Gary había hecho algún esfuerzo por comprobar la identificación militar de Collins. Le preguntó si Gary se había puesto en contacto con alguien para confirmar la identidad de Collins. Gary no tenía una buena respuesta. No había verificado nada. No había comprobado nada. Había mirado a Collins Jake y había hecho un juicio basado en nada más que lo que vio. Y lo que vio fue a un hombre negro con un uniforme
que no creía que un hombre negro debería usar. La gasolinera se había llenado ahora. Habían llegado más coches. Más gente observaba. Algunos grababan con sus teléfonos. La escena pronto estaría en todo Internet. Pero antes de que eso pudiera suceder, aún quedaba más. El almirante Quinn hizo una llamada telefónica propia. Se puso en contacto directamente con el departamento de policía local. Pidió hablar con el jefe de policía. Cuando el jefe se conectó, Quinn explicó lo que estaba sucediendo. No gritó, no amenazó. Simplemente expuso los hechos de manera calmada y profesional. Los hechos eran condenatorios. Un oficial de policía había acosado e intentado arrestar falsamente a un oficial militar de alto rango. Todo el incidente estaba capturado en la propia cámara corporal del oficial. Había múltiples testigos en la escena. Había civiles grabando con sus teléfonos. No había forma de ocultar lo que había sucedido. No había forma de tergiversar la historia. En 15 minutos llegaron 2 coches de policía más a la gasolinera. Pero esta vez no estaban allí para Collins Jake. Estaban allí para Gary. Le pidieron a Gary que entregara su arma. Cumplió. Le pidieron que entregara su placa. Cumplió. Le dijeron que iba a ser arrestado por abuso de poder, encarcelamiento ilegal y violación de los derechos civiles. Ahora piensen en esto por un momento. El mismo oficial que estaba listo para ponerle esposas a Collins Jake, ahora estaba siendo esposado. El mismo oficial que estaba listo para llevarse a Collins a la cárcel, ahora estaba siendo llevado a la cárcel él mismo. La misma cámara corporal que llevaba a Gary, pensando que lo protegería, era ahora la principal evidencia en su contra. Si creen en el karma, piensen justicia en sus pensamientos ahora mismo. Gary fue conducido a uno de los coches de policía. Su cabeza estaba baja, sus hombros caídos. Había entrado en esa gasolinera con arrogancia y autoridad. Se iba esposado y avergonzado. La multitud que se había reunido observaba en silencio. Algunas personas asentían lentamente, satisfechas con lo que veían. Otras sacudían la cabeza, todavía conmocionadas de que algo así pudiera suceder a plena luz del día. El joven que había estado grabando guardó su teléfono, sabiendo que había capturado algo importante. Collins Jake estaba al lado del almirante Quinn. Su rostro no mostraba alegría, ni satisfacción, ni triunfo. Solo había tristeza. Tristeza de que esto siguiera sucediendo en este país. Tristeza de que, después de todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, aún pudiera ser tratado como un criminal por el color de su piel. El almirante Quinn puso una mano en el hombro de Collins. No se necesitaron palabras. El gesto lo dijo todo. Te creo, te apoyo, estoy contigo. El encargado de la gasolinera salió con 2 botellas de agua. Se las entregó a Collins y al almirante Quinn como un pequeño gesto de amabilidad. Se disculpó por lo sucedido, aunque no era su culpa. Collins aceptó el agua con un asentimiento de agradecimiento. Durante los días siguientes, la historia se extendió como la pólvora. Las cadenas de televisión la recogieron. Los periódicos escribieron sobre ella. Las redes sociales explotaron con opiniones y reacciones. Las imágenes de la cámara corporal fueron liberadas al público tras el inicio de una investigación oficial. Lo que la gente vio en esas imágenes fue perturbador. Vieron a Gary acercarse a Collins sin motivo válido. Oyeron las preguntas de Gary rebosantes de incredulidad y sospecha. Vieron a Gary prepararse para arrestar a un hombre cuyo único delito era llenar su tanque de gasolina siendo negro. Fueron testigos del momento en que llegó el almirante Quinn, y toda la situación cambió. El video fue visto millones de veces.
Los comentarios inundaron desde todo el país. Algunas personas expresaron ira, otras tristeza, otras compartieron sus propias historias de experiencias similares. El video había iniciado una conversación que muchas personas habían estado intentando tener durante años. Gary fue acusado de múltiples delitos. Su caso fue ante un juez que echó un vistazo a la evidencia y no tuvo problemas en tomar una decisión. Gary fue declarado culpable. Fue sentenciado a tiempo de cárcel. Se le ordenó pagar una multa considerable. Su carrera en la aplicación de la ley había terminado. El departamento de policía emitió una disculpa pública a Collins Jake. Admitieron que las acciones de Gary no representaban los valores de su departamento. Prometieron implementar una mejor formación para sus oficiales. Juraron hacerlo mejor. Pero las palabras son fáciles. Las acciones son lo que importa. Y solo el tiempo diría si esas promesas se cumplirían. Collins Jake continuó con sus deberes en la base naval. No dejó que este incidente lo definiera. No dejó que rompiera su espíritu, pero también se aseguró de que no fuera olvidado. Collins Jake tuvo suerte. Tenía el número de teléfono de un contraalmirante. Tenía 23 años de servicio para demostrar quién era. Tenía el rango y el respeto para ser creído. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen esas cosas? ¿Qué pasa con el joven negro de camino a su primera entrevista de trabajo? ¿Qué pasa con el padre negro que lleva a sus hijos a la escuela? ¿Qué pasa con el adolescente negro que camina a casa desde la tienda? No todos tienen un almirante a quien llamar. Por eso la historia de Collins importa. No solo porque se hizo justicia en su caso, sino porque arroja luz sobre un problema que ocurre todos los días. Personas juzgadas no por su carácter, sino por el color de su piel. Personas tratadas como criminales simplemente por existir en espacios donde algunos creen que no pertenecen. Las acciones de Gary no fueron un incidente aislado. Eran parte de un patrón que ha causado dolor y sufrimiento durante generaciones. Un patrón que solo cambiará cuando suficientes personas decidan que debe cambiar. La gasolinera donde ocurrió este incidente se volvió algo famosa. La gente paraba solo para ver dónde había sucedido. El dueño se sorprendió por la atención. Tenía los mismos surtidores, la misma tienda, la misma máquina de café. Pero ahora su gasolinera era parte de la historia. Algunas personas venían a dejar flores en el lugar donde Collins había estado. Otras venían a tomar fotos. Algunas solo venían a presentar sus respetos. Se convirtió en un símbolo de algo más grande que un solo incidente. Se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio. La Armada emitió una declaración oficial apoyando a Collins Jake. Elogiaron su conducta durante el incidente. Lo felicitaron por mantenerse tranquilo bajo presión. Dijeron que representaba lo mejor de lo que debería ser el servicio militar. Su expediente personal fue actualizado para incluir una felicitación por su manejo de la situación. El almirante Quinn dio varias entrevistas sobre lo sucedido. Habló del momento en que recibió la llamada de Collins. Describió la ira que sintió al escuchar lo que estaba sucediendo. Explicó por qué fue personalmente a la gasolinera en lugar de enviar a alguien más. Quería hacer una declaración. Quería demostrar que los oficiales de cualquier color serían protegidos y respetados. El joven que grabó el incidente en su teléfono fue entrevistado por varios medios de comunicación. Dijo que no podía creer lo que estaba presenciando. Dijo que sintió que tenía que grabarlo porque nadie lo creería de otra manera. Dijo que ver llegar a los oficiales de alto rango fue uno de los momentos más poderosos que había experimentado.
La mujer en la bomba de gasolina esa mañana también compartió su perspectiva. Dijo que se sintió paralizada, insegura de qué hacer. Dijo que quería ayudar, pero no sabía cómo. Dijo que ver a Gary ser arrestado se sintió como si el mundo finalmente hubiera hecho algo bien. La familia de Gary no hizo declaraciones públicas. Su abogado intentó presentarlo como un oficial dedicado que cometió un error, pero la evidencia era demasiado fuerte. El video era demasiado claro. No había forma de tergiversar lo que todos habían visto con sus propios ojos. Varios otros oficiales que habían trabajado con Gary se presentaron después de su arresto. Compartieron historias de comportamientos similares que habían presenciado de su parte a lo largo de los años. Dijeron que habían informado de algunos de estos incidentes, pero que nunca se había hecho nada. Dijeron que esperaban que este caso finalmente provocara los cambios que su departamento necesitaba. Se iniciaron investigaciones internas en el departamento de policía. Otros oficiales fueron interrogados sobre sus prácticas. Se revisaron y actualizaron los programas de capacitación. Se implementaron nuevas políticas para evitar que algo así volviera a suceder. Pero la pregunta real seguía siendo: ¿eran suficientes estos cambios? ¿Eran permanentes? ¿O las cosas volverían a la normalidad una vez que la atención disminuyera? Esa es una pregunta que solo el tiempo puede responder. Collins Jake Jakes continúa sirviendo hasta el día de hoy. Su uniforme aún brilla, su medalla aún destella. Su dedicación a su país permanece inquebrantable. Cada mañana acude a su puesto de trabajo con la certeza de que su posición se la ha ganado con esfuerzo y devoción. No permitirá que un desafortunado incidente con un agente degrade su trayectoria. Sigue repostando su vehículo en las gasolineras. Continúa inmerso en sus quehaceres diarios. Sin embargo, una parte de él siempre se pregunta: ¿volverá a ocurrir? ¿Surgirá otro Gary? ¿Habrá otra mañana en la que su uniforme, sus condecoraciones y su servicio carezcan de valor para alguien que solo percibe el tono de su piel? Estas son las inquietudes que atormentan a muchos afroamericanos a diario. Son las cargas que portan y que otros jamás consideran. Estas son las realidades que sucesos como este ponen de manifiesto de forma cruda. Se hizo justicia en el caso de Collins Jake. Gary ingresó en prisión. Se pagaron las multas, se ofrecieron disculpas, pero la contienda mayor prosigue. La lucha por la equidad y el reconocimiento genuinos está en curso. Una victoria no pone fin a la guerra. Si algo nos ha enseñado esta historia, es la importancia de alzar la voz. Grabar es crucial. Tener aliados suma. Mantenerse firme en tu verdad es fundamental. Collins Jake llevó a cabo todas estas acciones, y gracias a ello prevaleció la justicia. No obstante, no podemos depender únicamente de la fortuna y los contactos. Requerimos un sistema que ampare a todos por igual. Necesitamos agentes que traten a todos los ciudadanos con consideración. Anhelamos una sociedad donde a un hombre de color uniformado se le crea con la misma celeridad que a cualquier otro hombre uniformado. Hasta que llegue ese día, relatos como este continuarán surgiendo. Sucesos como este seguirán ocurriendo. Y continuaremos formulando la pregunta que jamás debió ser planteada: ¿cuándo cambiarán las cosas de verdad? Esa interrogante permanece abierta. La respuesta está en manos de todos nosotros. Cada acción, cada palabra, cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de ese cambio. Collins Jake tomó su decisión. Optó por mantenerse firme. Eligió decir la verdad. Decidió responder de la manera más inteligente posible. Ahora, la cuestión es: ¿qué elegiremos nosotros?